Hola gente, ¿cómo están? Este es mi primer one shot y la historia no es mío, es de Slimex 4K 4700 y este one shot se llama el título ¿Puedo confiar en ti? Que me lo recomendó un comentario, así que si les gusta les dejo con este one shot. Capítulo único. Nota del autor: aquí esta historia estará androide número 17, el personaje de Dragon Ball Z y Lady Nagant narrador. Nos situamos en uno de los lugares más misteriosos de la ciudad de Mosutafu, ubicada en Japón. Este lugar era conocido como el infierno de la tierra, ya que ahí se encerraban a los peores criminales de la historia. Estamos hablando de la cárcel Tártaro. En una de las celdas se hallaba una mujer que se veía de unos 27 años, cabello púrpura y rosados, con un buen cuerpo y un rostro con una profunda seriedad. Esta mujer era Lady Nagant, que se encontraba escribiendo algo de una nota que tenía en la mano. Lady Nagant. Hoy sí, hoy saldré de este chiquero. Pensó con seriedad. Ella había sido encerrada después de haber asesinado a un héroe en la calle. Lady Nagant frunció el ceño al recordar por qué la encerraron sin primer lugar. Lady Nagant. Los policías sí que son unos idiotas. Pensó con molestia evidente. ¿Y cómo no estarlo? El héroe estaba molestando a una familia de escasos recursos. El héroe literalmente les dijo que si lo dejaban acostarse con la hija que se veía de unos 16 niños, él les daría dinero. Lady Nagant se asqueó ante ellos y decidió separarle a sangre fría. El tipo cayó cuando la bala atravesó su cráneo y su cerebro. Narrador. Los policías y otros héroes la detuvieron, ni siquiera esperaron a que diera su versión de los derechos, solo la encerraron y ya. Lady Nagant. Esta sociedad sí que está más que podrida. Pensó. Pero hoy ella ya no iba a estar en este lugar, ella ya tenía un plan de escape, no iba a tolerar que la encerraran solo por hacer lo correcto. Lady Nagant escondió su nota dejando de su almohada y se tapó con la cobija para poder dormir un poco. Necesitaría energía ya que esa misma noche, ella se iba a escapar. Varias horas después. Narrador. Lady Nagant se había levantado, ya todos en la prisión estaban dormidos, solo uno que otro guardia estaban despiertos vigilando las celdas. Lady Nagant. Sí que son idiotas. Pensó mientras veía lo poco que le importaba a los guardias. Narrador. Lady Nagant había robado una carta de los guardias, así que ella usó para abrir la celda y ella rápidamente usó su kirk para dispararle a la bocina para que no se escuchara y no alertara a los guardias. Lady Nagant. Fue más sencillo de lo que pensé. Diría mientras seguía corriendo y cuidando de no hacer mucho ruido. Narrador. Después de varios minutos de estar oculta y de estar esquivando y destruyendo bocinas, Lady Nagant logró salir de la cárcel del Tartarus y ella rápidamente se fue saltando por los edificios. Lady Nagant. En el muelle debe haber un bote, así lograré escapar. Pensó mientras seguía saltando edificio tras edificio. Narrador. Después de 1 hora y media de estar saltando y haciendo un poco de parkour en los edificios, Lady Nagant logró llegar al muelle y para su fortuna, había un bote ahí. Lady Nagant. Es pequeño, pero servirá. Lady Nagant rápidamente tomó el bote, lo encendió y rápidamente arrancó para alejarse de la ciudad de Mosutafu. Lady Nagant. Por fin soy libre. Gritó con felicidad. Narrador. Ella estaba feliz, después de todo la habían encerrado después de que ella había hecho lo correcto, pero la sociedad que estaba más podrida que quién sabe qué cosas, la encerró. Lady Nagant estaba feliz, pero de repente escuchó un trueno. Lady Nagant. ¿Pero qué demonios? El cielo empezó a nublarse y se puso más oscuro de lo que ya era. Lady Nagant vio que empezaron a caer gotas de lluvia. Lady Nagant. No me digas que, la lluvia se hizo más fuerte y empezaron a caer más relámpagos. Lady Nagant. No, no, no. Esto no era una simple lluvia, era una tormenta. Lady Nagant. Mierda. Narrador. Ella estaba un poco preocupada, ya que su no le funcionaría mucho contra una tormenta, y ella estando en una pequeña lancha no ayudaba en nada. Bien dicen, la madre naturaleza sigue al mando. Lady Nagant trató de mover el barco, pero la tormenta era tan fuerte que ella terminó tropezándose y golpeando su cabeza a un borde de la lancha. Ella terminó noqueada y la tormenta se la llevó lejos. Lady Nagant estaba despertando poco a poco, ella vio que tenía unos vendajes en su cabeza y que estaba en una cama con una cobija. Lady Nagant. ¿Qué rayos ocurrió? Se preguntó mientras se sentaba y se sobaba un poco la cabeza. Narrador. Ella comenzó a recordar poco a poco, cómo ella había logrado escapar exitosamente de la cárcel. Tartarus, se había ido en una lancha, después vino una tormenta fuerte y ahora no sabía dónde estaba. Lady Nagant. ¿Dónde rayos estoy?
De repente ella escuchó una puerta abrirse. Lady Nagant se intentó poner en pose de pelea, pero el cuerpo y la cabeza le dolían y solo pudo quedarse sentada y ver. La persona que entró era un chico pelinegro, ojos azules y ropa un poco extraña. Desconocido. Hola. ¿Ya te sientes mejor? Preguntó con una sonrisa amable. Lady Nagant se mantendría seria, ella lo miró y preguntó. Lady Nagant, ¿quién eres y qué hago aquí? Preguntó con seriedad. Desconocido. Bueno, puedes llamarme 17 y te encuentras en una isla en donde trabajo, te encontré inconsciente en una lancha a la orilla de la isla y con un corte en la cabeza, así que te traje aquí para sanarte la herida. Respondió con una sonrisa. Lady Nagant soltó un suspiro un poco aliviada, ella estaba agradecida de que ningún héroe o las autoridades la hayan atrapado. 17. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Preguntó con algo de curiosidad. Lady Nagant volvió a ponerse seria, ella no sabía si responder o no. 17. Si no quieres no tienes que decírmelo. Lady Nagant. Solo dime Lady Nagant. 17. Muy bien, Lady Nagant, ¿quieres comer algo? Lady Nagant negó con la cabeza, pero el rugido de su estómago la traicionó, ella destapó la cara por la vergüenza y 17 soltó una pequeña risa. 17. Volveré con algo de comer, mientras tanto quédate aquí. Diría retirándose del lugar. Lady Nagant se quedó pensativa, parece que ese sujeto no sabía nada sobre ella, pero también parecía ser alguien muy amable. Lady Nagant, ¿puedo confiar en él? Se preguntó. 5 minutos después. Narrador. Lady Nagant seguía sumida en sus pensamientos, hasta que escuchó que la puerta volvió a abrirse y 17 entró con un plato de comida. 17. Perdón por la tardanza, es que no encontraba los ingredientes por ningún lado. Diría mientras le ponía la comida en una pequeña mesita para que Lady Nagant no tuviera que levantarse. Buen provecho. Lady Nagant estaba un poco desconfiada, pero la comida se veía muy deliciosa. Narrador. Lady Nagant tenía planeado rechazar la comida de nuevo, pero su estómago le rogaba comer algo, ya que Tártaro no servían muy buena comida que digamos. Lady Nagant tomó el tenedor, con él tomó algo de comida y se la llevó a la boca. Lady Nagant soltó unas pequeñas lágrimas, hacía tiempo que no comía algo muy delicioso. 17. ¿Está muy caliente o picante? Preguntó un poco preocupado al verla llorar de la nada. Lady Nagant tragó y soltó un suspiro. Lady Nagant. Está rico, diría para seguir comiendo. 17 se alegró al oír eso, él salió de la habitación ya que tenía mucho trabajo por hacer. Lady Nagant se pescando de nuevo en 17, ese sujeto era muy amable y sabía cocinar bastante bien, aparte de que es muy guapo. Lady Nagant. Quizás él no sea malo. Pensó con una sonrisa en el rostro. Algunas horas después. Narrador. 17 había terminado de trabajar en la isla, pero después escuchó a alguien caminando detrás de él, se dio la vuelta y vio a la mujer que él había ayudado hace unas horas atrás. 17. ¿Necesitas algo, Lady Nagant? Lady Nagant negó con la cabeza, luego se sentó en el suelo y dio ligeros golpes al suelo, dando a entender que quería que también se sentara. 17 la miró confundido, pero hizo caso y se sentó junto con ella. Lady Nagant. Kaina Tutsumi. 17 la miró confundido, ¿qué quería decir eso? Lady Nagant. Ese es mi nombre, Kaina Tutsumi. Volvió a decir. 17. Pues es un gusto conocerte, Kaina, y dime por qué estabas en una lancha y con esa herida en la cabeza. Preguntó. Lady Nagant se quedó callado por un momento, pero ella se dio cuenta de que había estado muy a la defensiva, así que tomó un suspiro y miró a 17. Lady Nagant. Te voy a contar algo, va a ser un poco largo pero espero que me entiendas, ¿ok? Preguntó con seriedad. 17. Tranquila. Diría con una sonrisa. Tengo todo el día. Narrador. Lady Nagant procedió a contarle todo y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo. 17 estaba bastante sorprendido pero seguía poniendo atención. Lady Nagant. Y por esa razón me encontraste ahí, eso es todo. Termino de contar. 17 se quedó callado por un momento, Lady Nagant empezó a preocuparse un poco, fue un error decirle todo de golpe. Pero luego ella vio que 17 puso una sonrisa en el rostro. 17. Tranquila, puedes conmigo si gustas. Diría con una sonrisa. Lady Nagant se quedó sorprendida pero volvió a poner una mirada seria. Lady Nagant. ¿Puedo confiar en ti? Preguntó. 17. Claro que puedes. Diría con una sonrisa. Lady Nagant no supo por qué, pero se sonrojó al haber escuchado esas palabras. Quizá estar aquí por un tiempo no le haría daño a nadie. Varios años después.
17 se encontraba trabajando en la isla, ya que sintió dos manos sobre su pecho y unos labios suaves atrás de su cuello. Lady Nagant. ¿Cómo te va, guapo? Preguntó de forma provocativa. 17 la miró con una sonrisa en el rostro y le dio un pequeño beso en los labios. 17. Ya casi termino, ¿quieres que haga la cena cuando termine? Preguntó con una sonrisa. Lady Nagant. Yo haré la cena, tú debes descansar. Diría con una sonrisa. 17 y Lady Nagant estaban a punto de besarse otra vez, pero escucharon una voz llamándolos. Desconocido. Papá. Mamá. Miren lo que hice. Gritó con emoción. 17 y Lady Nagant miraron al dueño de esa voz, era su pequeño hijo, Nimue. 17. Enseguida voy. Gritó mientras termina lo que faltaba y empezaba a caminar hacia su hijo. Lady Nagant se quedó pensativa un momento, ella miró su vida pasar, de ser maestra a ser prisionera, luego fugitiva y ahora era una esposa del hombre que la salvó y madre de su hijo. 17. ¿No vienes? Preguntó mirándola. Lady Nagant volvió a la realidad y respondió. Lady Nagant. Ya voy. Lady Nagant cruzó su brazo junto con 17 y los dos fueron a ver a su pequeño hijo. Lady Nagant estaba más que feliz, solo necesitaba confiar en el fin. Bueno, hasta aquí termina el one shot. Si les gusta dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que no se pierdan ningún video y bueno, nos vemos.